palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a una emisión más de su programa La Palabra. Hoy con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, reverendo Noel. Buenas tardes, buenas noches ya en algunos sitios y buenos días para algunos radioyentes. Totalmente. ¿Qué tal el calor por esa zona? Bueno, ya se empieza a notar, Esto es el Mediterráneo, lógicamente. Sí, está una semana frío y luego calor extremo, pero bueno, así estamos aquí en Zaragoza. Es bastante normal por esta zona. Continuamos, queridos hermanos, con nuestras reflexiones en torno al libro del Deuteronomio. En esta ocasión, el tema que nos ocupa es la versión más humana del Decálogo. Hoy hablaremos de esto, de la versión más humana del Decálogo. Antes saludamos a nuestros oyentes que nos acompañan a través de la transmisión de Radio Anglicana, tanto en las aplicaciones como también aquellos que nos ven y nos escuchan en nuestras redes sociales y también en la página web de www.radioanglicana.es. Pero no olvido tu voluntad. Recordarles que en el transcurso del programa, si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia o algún aporte, pueden hacérnoslo llegar al número de WhatsApp de Radio Anglicana, el 698-680696, si lo hacen dentro del territorio nacional. Si nos escriben de fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-680696, pueden hacernos llegar sus reacciones aquí a las cabinas de Radio Anglicana. Inclino mi corazón. Antes de iniciar nuestro programa, como siempre, pues tenemos un momento de oración. Adelante, Juan Mari. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una tarde más desde Radio Anglicana, Señor, queremos realmente difundir tu palabra, difundir el mensaje de la salvación, difundir realmente mensajes de esperanza para el mundo, especialmente en momentos como este en el que está tan necesitado. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos dado esta bendición y habernos dado también este reto y este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es la luz. Bueno, la versión más humana del Decálogo, así está titulado el tema para estas reflexiones en torno al libro del Deuteronomio. Pero comenzamos con la la pregunta del millón, Juan Mari. ¿Qué es Decálogo? ¿Qué significa? ¿Y a qué llamamos Decálogo? Bueno, evidentemente la palabra decálogo, aunque la podemos emplear muchas veces y la hemos escuchado muchísimas veces, hemos de decir que no es una palabra de las patrimoniales en nuestra lengua castellana, ¿no? O lengua española. No es una palabra que proceda directamente del latín y que haya llegado hasta nosotros así por la evolución interna de la lengua. No, es una palabra es un término de origen griego. Y literalmente, decálogo viene a significar 10 palabras. Y con este término, decálogo, pues damos el nombre técnico, a esos conocidos 10 mandamientos de la ley de Dios, pues que desde siempre hemos aprendido en la catequesis parroquial o en las escuelas dominicales, es decir, esos 10 preceptos que entrega Dios a Moisés delante de todo Israel. Se le da el nombre de decálogo porque son realmente 10 esas palabras o esos mandamientos, y también porque la palabra decálogo traduce literalmente la forma hebrea con la que el libro del Deuteronomio los designa. El Deuteronomio no dice 10 mandamientos, dice 10 palabras. De ahí la traducción griega y de ahí el nombre de decálogo. ¿Cuántas versiones del Decálogo o los 10 mandamientos encontramos en la Biblia, Juan Mari? Pues hay dos.
la más conocida de todas, que es la que normalmente se lee primero en el orden canónico actual de la Biblia y la que normalmente muchos creyentes piensan. Cuando se dice los 10 mandamientos o el decálogo y enseguida van ahí, se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo 20 y los versículos 3 al 17. Pero existe también una segunda versión del decálogo, que es la que encontramos precisamente en nuestro libro del Deuteronomio, y está en el capítulo 5 y en los versículos del 6 al 21. Y es a esta a la que nos vamos a referir hoy, efectivamente. Bueno, si encontramos dos versiones, son diferentes. Y si es así, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, en realidad, para ser honestos, sustancialmente son muy semejantes, tanto en la redacción formal, tal como se expresan esos mandamientos, esas palabras, como en su contenido. Pero hay una pequeña, gran diferencia en dos de los mandamientos, ¿no? O como diríamos más concretamente, ¿no? Si nos expresáramos como los que escribieron el Deuteronomio, una diferencia en dos de sus palabras. La cuarta, o el cuarto mandamiento, que concierne a la santificación del sábado, es decir, el sábat, el día de reposo, digamos, obligatorio para la religión judía, y luego también el 10º mandamiento, ese que alude a la codicia de los bienes ajenos. En estos dos mandamientos hay una diferencia en relación con el decálogo tal como lo leemos en Éxodo 20. Del capítulo 6, en los versos del 4 al 9, son posiblemente los más citados de la Biblia y son los mismos del Shema Israel que se suele decir. ¿Es este el que recitan normalmente los judíos en la mañana, en la tarde y en todo momento? Sí, normalmente eso es la confesión de fe, efectivamente, de la fe judía, ¿no? Y es una confesión de fe que el creyente judío debe recitar siempre según también la costumbre de cada lugar, en la hora de la muerte. Es, digamos, la profesión de fe, ¿no? El Shema, le llaman así los judíos el Shema. Precisamente uno de los temas que tenemos dentro de nuestros programas sobre el libro del Deuteronomio precisamente es el gran mandamiento o el Shema, que si la memoria no nos engaña, será el próximo. Pero efectivamente es el gran mandamiento. Y más que eso, es la gran confesión de fe. Nosotros le llamamos el gran mandamiento, siguiendo pues aquella pregunta que le hacen a Jesús capciosa, que le dicen ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Pero en realidad Jesús lo entiende más como un gran principio que como un mandamiento en sí. Un mandamiento es pues una norma, es decir, haz esto o no hagas aquello, ¿no? Mientras que el Shema lo que es una oración de confianza y una confesión de fe en el Dios de Israel. Entre una de las diferencias que nos comentabas anteriormente, Juan Mari, decía de que había un cambio o una diferencia con el tema del sábado, ¿no? Con el mandamiento del sábado. ¿En qué estriba la humanidad del mandamiento sabático tal a como lo entiende el Deuteronomio? Mira, vamos a ver, si leemos el Decálogo, tal como aparece en el capítulo 20 del libro del Éxodo, como hemos dicho antes, ¿no? La versión más popular, digamos, la más conocida o la más utilizada, vamos a leer allí cómo se ordena a Israel la santificación del sábado. Dice como recuerdo de los orígenes del mundo, porque dice, recuerda que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo reposó. Por lo tanto, ten en cuenta esto y observa el día de reposo, ¿no? Es decir, que Éxodo 20, cuando habla del mandamiento sabático, lo hace recordando la creación. El primer relato de la creación que leemos en el libro del Génesis, el capítulo 1 del Génesis y los primeros 4 versículos del segundo, ¿no?
Bueno, en este caso se presenta el sábado y la observancia sabática como un recuerdo de aquella creación antigua, tal como la narra ese relato, y también por el hecho de que el séptimo día de la semana fue, según decía esa versión, el descanso de Dios. Ahora, si leemos el Decálogo en el capítulo 5, como hemos dicho, del libro del Deuteronomio, vamos a ver algo muy interesante. Cuando el cuarto mandamiento, la cuarta palabra del Decálogo del Deuteronomio hace referencia al descanso sabático, no se refiere para nada a la creación. Lo que hace es aludir a algo completamente distinto. Alude a la esclavitud de Israel en Egipto. Y entonces la razón que da para que el pueblo judío observe escrupulosamente el día del Sabbat, o sea, el séptimo día de su semana, es recordar que Dios los liberó de la esclavitud. Y por lo tanto, ese día les ha de recordar esa redención, esa liberación que se debe aplicar a la propia familia, se debe aplicar a los criados, se debe aplicar a todo, hoy diríamos, inmigrante extranjero que esté residiendo en Israel e incluso hasta a los animales domésticos, ¿verdad? Es decir, que el fundamento ético del trabajo aplicado a los demás, incluso a los animales, se basa, por lo tanto, en el final de la esclavitud que Dios opera para con Israel. Es decir, si el decálogo de Éxodo 20, ¿no?, el más común y el más conocido, plantea el descanso sabático del pueblo judío como un recuerdo de la creación, el decálogo del libro del Deuteronomio lo plantea no como un recuerdo de la creación, no por razones cosmológicas, sino por razones humanitarias. De la misma forma que Dios te liberó a ti de la esclavitud en Egipto, tú has de liberar también a todos los que trabajan para ti, animales incluidos, y los has de liberar en ese día concreto para que recuerden esa liberación. Es decir, que no es una razón teológica la que da el decálogo del Deuteronomio, sino una razón puramente humanitaria. En este mismo sentido, Juan Mari, comentabas que también algo así sucedía en el 10º mandamiento. Entonces, ¿en qué detalle podemos observar ese desarrollo, ¿no?, de una moral más humana, más justa en este último mandamiento? Sí, es que es muy curioso que, por ejemplo, en Éxodo 20, en el decálogo de Éxodo 20, como decíamos, el más conocido cuando se lee la Biblia, o sea, la prohibición de la codicia, es decir, el deseo desmedido de apoderarse de los bienes ajenos, tiene como marco la casa. Es decir, el 10º mandamiento del Éxodo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y luego va a ir añadiendo, todos los bienes que se engloban dentro de la casa del prójimo. Y menciona, en primer lugar, a la esposa. En segundo lugar, a los hijos. Y en tercer lugar, a cualquier otro tipo de bienes, ya sean muebles, inmuebles, incluso pues, animales de labor. Es decir, todo queda compendiado en el concepto de la casa. Mientras que en el Deuteronomio capítulo 5, en el Decálogo, en la versión que da el Deuteronomio capítulo 5, se distingue muy bien la mujer del prójimo de todo lo que se engloba luego en la casa. Es decir, la casa puede englobar a los hijos, puede englobar a los criados, puede englobar cualquier tipo de objeto de propiedad, puede englobar a los animales de labor, pero ya no engloba a la esposa. La esposa no es un mero objeto, no es un simple bien más dentro de un conjunto de propiedades, sino que pasa a ser ya una persona que tiene una identidad propia, que en tanto que esposa, por supuesto, es propiedad de su marido, pero que no es una propiedad más, es una persona que se distingue de todo el conjunto de los bienes. Es decir, que en este sentido, el mandamiento 10º del libro del Deuteronomio, en la recensión del Deuteronomio,
ha dado un gran paso en relación con la lectura probablemente más antigua, que es la que hacía de la esposa pues un bien, como todos los demás, que formaban parte de la casa. Mientras que en el Deuteronomio la esposa ya no es un simple bien común, no es un objeto más, sino que es algo diferente, es una persona que se distingue de todo lo demás. Podríamos decir que la versión de los 10 mandamientos, según Deuteronomio, son un resumen de las leyes que ya tenían los israelitas, pero haciendo mayor énfasis en la figura de Dios. Nos pregunta. ¿No? Sí, probablemente sí. Es decir, a ver, Israel, como todos los pueblos antiguos, pues tuvo sus propias normas de convivencia, evidentemente. Israel desarrolló y fue desarrollando con el paso del tiempo, porque esto no se hace de la noche al día, ¿no? O sea, nadie hace o nadie se inventa un código legal o unas leyes o unas costumbres de un día para otro, ¿no? Eso es un proceso muy largo que a veces puede llevar siglos, ¿no? Lo que hace el Deuteronomio, lo que hace el Deuteronomio es presentar una reflexión sobre aquellas leyes que eran muy antiguas, mucho, pero a veces antiquísimas, ¿m? O incluso lo que hace es darles una interpretación diferente, adecuada a su contexto. Aunque realmente la redacción de, por ejemplo, las tradiciones del Éxodo sea, así se reconoce ya hoy, más tardía que la redacción del Deuteronomio, eso no quiere decir nada. El Éxodo puede contener, en ocasiones, puede contener leyes, puede contener normas, puede reflejar estadios de tradición mucho más antiguos de lo que recoge el Deuteronomio. Pero es muy evidente que el Deuteronomio tiene un gran interés en resaltar por encima de todo unos valores que son productos de una reflexión que en muchos sentidos es posterior y mucho más avanzada, evidentemente. De manera que de estas dos versiones que tenemos, ¿cuál es la más antigua, te diría? Del Decálogo, Sí. ¿cuál sería la más antigua? Pues mira, no se ponen los especialistas de acuerdo porque hay opiniones muy divergentes y todas ellas muy bien estructuradas, ¿no? En relación con el conjunto de los mandamientos o con cada uno en particular, ¿no? Vamos a ver, la redacción deuteronomista podría ser mucho más antigua, por ejemplo, en el mandamiento sabático. En el mandamiento sabático, porque por una razón, porque el concepto de creación, tal como nosotros lo entendemos hoy, gracias a la lectura de la Biblia, ese concepto de creación es tardío en el desarrollo teológico de Israel. Sí, aunque parezca mentira, ¿verdad? Los relatos de la creación del libro del Génesis, bueno, las tradiciones del libro del Génesis, todo eso se va a poner por escrito mucho después que el Deuteronomio, ¿verdad? E incluso observamos un gran desarrollo de la doctrina de la creación, por ejemplo, en la segunda parte del libro de Isaías, que según nos dicen los especialistas, pues se escribe más o menos en la época de la cautividad de Babilonia. Y luego, pues las leyes del Pentateuco van a ser recopiladas y, según dicen algunas tradiciones, puestas finalmente por escrito por Esdras y por la gran sinagoga justo después de la cautividad. Eso querría decir que el desarrollo de la idea de la creación, toda esa teología de la creación que es tan importante y que vemos reflejado, por ejemplo, en el mandamiento sabático de Éxodo 20, pues eso en ese sentido podría ser una redacción más tardía, mientras que la versión mucho más humanitaria para nosotros, pero también lógica en el sentido de que Dios nos libra de la esclavitud, por lo tanto recordemos su liberación tratando bien a nuestros empleados, tratando bien a nuestros animales domésticos, tratando bien, concediéndoles un día de descanso, podría ser pues anterior. Sin embargo, como indican también algunos especialistas, la posición de la mujer en el último mandamiento del Deuteronomio parece más propia
de una cultura urbana, no de una cultura agraria, mientras que la de la redacción o la lectura que hacemos del último mandamiento del Decálogo en Éxodo 20, donde la mujer forma parte de la casa y de todos los bienes que tiene el hombre, no es algo diferente, no es algo diferenciado. Eso podría ser, sin duda, una redacción, perdón, mucho más antigua, de una cultura no tan refinada, no tan desarrollada como sería la cultura urbana, que viene a reflejar mejor el libro del Deuteronomio. Es decir, que la discusión, como decíamos, está abierta y es evidente que en las redacciones definitivas de los textos bíblicos, pues a veces confluían pensamiento más moderno con pensamiento más antiguo. Es evidente, y esto pues queremos decirlo también, ¿no?, para nuestros radio oyentes, que las personas para nosotros desconocidas, para nosotros anónimas, que en su momento redactaron, sobre todo el Antiguo Testamento, el Nuevo es diferente, el Nuevo ya es más adecuado a nuestros patrones culturales del mundo occidental, greco-latino. El Nuevo Testamento forma parte también de la cultura helenística, aunque sea un helenismo judaizante, ¿no? Perdón, un helenismo judaizado, no es lo mismo. Bueno, pues el Antiguo Testamento, su redacción es evidente que fue mucho más complicada y debieron confluir ideas diferentes, escuelas diferentes, puntos de vista diferentes, que hicieron que, por ejemplo, en estas dos redacciones del Deuteronomio, en la época de redacción más antigua, que podría ser el de Deuteronomio, y la redacción definitiva más moderna de Éxodo, pues hubiera interferencias entre unas y otras. Y en algún caso una refleja estadios más antiguos y otra más modernos. Hablando de nosotros hoy, Juan Mari, ¿qué importancia pueden tener para nosotros estas diferencias en la redacción del Decálogo? Sí, no solo del Decálogo, ¿verdad?, sino de todo el Antiguo Testamento, especialmente de historias, perdón, o pasajes concretos que se repiten, porque no solamente se repite el Decálogo. Si comparamos, por ejemplo, los libros de las Crónicas con los libros de los Reyes, pues, o los libros de Samuel incluso, vamos a comprobar que hay historias que se repiten, a veces palabra por palabra, pero sin embargo, a veces hay diferencias, ¿no? Hay diferencias de redacción y diferencias de información. Bueno, esto para nosotros, como tú muy bien dices, ¿qué importancia puede tener? Pues muchísima. Fíjate, todas estas diferencias en la redacción del Antiguo Testamento, sobre todo cuando son pasajes que tratan de los mismos asuntos o que narran las mismas historias, ello nos evidencia, vamos a decirlo así, vamos a intentar decirlo claro, conciso y bien, ¿no? Todas estas diferencias lo que dan es testimonio de que el antiguo pueblo de Israel no fue un pueblo monolítico, ¿eh? Es decir, ahí va lo que creemos y ahí queda, ¿no? No. El pensamiento del antiguo pueblo de Israel, sobre todo de los agiógrafos, los que escribieron la Biblia, ¿no? Pero claro, ellos no estaban solos, tenían gente por detrás. El testimonio de fe de Israel nos evidencia que Israel fue perfilando muy poco a poco, en un proceso lento, por supuesto, de siglos, fue perfilando su fe, fue desarrollando su fe, fue haciendo evolucionar su pensamiento y su sensibilidad hacia distintos temas. No pensaban ni creían exactamente lo mismo, vamos a suponer, los israelitas que salen de Egipto del látigo de la esclavitud, que los israelitas que viven, por ejemplo, en la época de una corte tan esplendorosa, tan rica, tan refinada como era la de Salomón, por ejemplo. No piensa lo mismo, vamos a decir así, un israelita del periodo de los jueces, que es un periodo oscuro de la historia de Israel, un periodo de supervivencia, de guerras intestinas y de guerras contra enemigos externos. No puede pensar igual que, por ejemplo, los judíos de la restauración de Esdras, Nehemías o el príncipe Zorobabel, ¿no? Es decir, que la fe de Israel, como decimos, fue una fe viva. Una fe viva, ¿qué queremos decir con eso? Una fe que se iba transformando, una fe muy importante que se iba adaptando a las diversas circunstancias, una fe que tenía pues un fundamento muy claro, que era
que había alguien que guiaba a Israel, que había alguien que era el Dios de Israel, había alguien que manifestaba su favor a Israel. Eso era lo principal, eso era lo inamovible, pero en todo lo demás la fe de Israel era una fe viva, como decimos, y una fe que hacía frente a los desafíos del paso del tiempo, de los cambios culturales, dando o intentando dar respuestas a todo eso que era nuevo, que no era lo mismo que habían conocido sus antepasados, pero a lo que tenían forzosamente que responder algo, porque cada cambio, cada nueva situación planteaba interrogantes. En este sentido, si me permites decirlo así, Noel, en este sentido, en la redacción del Antiguo Testamento, lo que es para nosotros es un ejemplo de cómo la fe revelada, ahora ya no quedamos solo en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, ¿no? Ahora vamos ya incluso al cristianismo, la fe revelada no puede nunca pretender decir aquí está y ya no se puede cambiar. O sea, hay patrones, patrones culturales, hay patrones sociales del entorno que hacen que a veces la fe tome unas formas o a veces tome otras. En el caso nuestro, por ejemplo, hay algo que es inamovible, que es el fundamento de nuestra fe, que es la persona y la obra de Cristo. Eso es inamovible. O sea, el cristiano en el siglo I, en el X, en el XX, en el XXI, en el 54, si existe ese siglo, dentro de 1.000.000 de años, si existe todavía el ser humano en la tierra y existen cristianos, por supuesto, si existe el ser humano habrá cristianos, eso está claro, pues no será siempre igual, no se expresará igual, no reaccionará igual ante ciertos problemas y ciertas circunstancias. Intentará responder a los desafíos de su época, pero siempre tendrá como base la persona y la obra de Cristo. En la redacción del Antiguo Testamento y del Deuteronomio, por ejemplo, al comparar estos decálogos u otras historias que hemos mencionado, nos enseña que verdaderamente la revelación divina se basa siempre en hitos que son fundamentales, que no se pueden cambiar, pero al mismo tiempo muestra cómo esos hitos pueden enseñarse siempre, incluso adaptándose a distintas circunstancias culturales o sociales que son inevitables, porque la humanidad está en un proceso constante evolutivo, en un proceso constante de cambio, y las sociedades y las culturas, pues también, lógicamente. Bueno, tenemos dos preguntas. Iba a ser dos en una, pero mejor por separado. A ver, Tellería, ¿cuántos mandamientos tenemos los cristianos? 1, la ley del amor dada por Cristo. 3, amar a Dios y al prójimo y la ley del amor. O 11, los 10 más el mandamiento nuevo que nos trajo nuestro Señor. Bueno, menos mal, porque yo una vez escuché a una persona, un maestro de religión, que decía que la ley de Dios tenía 11 mandamientos, es decir, los 10 del decálogo y uno que se olvidaron de escribir, que es no molestarás. Pero bueno, eso lo decía este maestro. Vamos a ver, según el Nuevo Testamento, curiosamente el Nuevo Testamento no menciona los 10 mandamientos del decálogo como algo que sea de obligatorio cumplimiento para los cristianos. Es muy curioso, pero leemos los evangelios, leemos los Hechos de los Apóstoles, leemos las epístolas paulinas o universales, leemos el Apocalipsis y nunca se habla de los 10 mandamientos. Nosotros les damos una gran importancia porque los encontramos en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento nunca los menciona como tales. Ahora, eso no quiere decir que no los acepte, ¿no? Pero fijémonos que Jesús, con los dos grandes mandamientos que son el mandamiento del amor a Dios y el mandamiento del amor al prójimo, que en realidad es uno solo, porque, a ver, aquí hay también mucha tela que cortar, ¿no? Si leemos el Evangelio según San Marcos, que es el más antiguo, Jesús, cuando le preguntan, dice, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Pues es este: escucha, oh Israel, cita literalmente Deuteronomio 6, y dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La recensión de San Mateo dice lo mismo. Pero sin embargo, en el Evangelio según San Lucas, que es un poco más
reciente, o sea, se escribe un poco después, Sí. el de San Mateo. Allí, sin que haya esa pregunta exactamente o de esta forma, cambiando un poquito el contexto, las palabras de Jesús es a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, como un solo mandamiento. Es decir, claro, luego San Juan, el Evangelio de Juan, lo va a matizar más, dirá el mandamiento del amor. Entonces, si nos damos cuenta, el mandamiento, el cristiano tiene un solo mandamiento, que es el mandamiento del amor, que tiene una doble vertiente, perdón. Primero, la vertiente divina, amar a Dios, pero también la vertiente humana, amar al prójimo. Y cuidado, son inseparables, y lo va a decir bien el apóstol Juan en una de sus epístolas. Dice, el que dice que ama a Dios, pero no habla a su hermano, es un mentiroso. O sea que es lo mismo, no se puede separar. O sea, nadie puede decir yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero odio a todo el mundo. Eso no tendría sentido, ¿no? O tampoco lo contrario, ¿no? Decir, porque si amamos realmente a nuestro prójimo, pues aún sin ser conscientes de ello, estaremos amando al propio Creador, porque es nuestro Padre. Es decir, que los cristianos en realidad tenemos un solo mandamiento, aunque se exprese en el Nuevo Testamento de distintas maneras o con distintos matices. Bueno, y es a partir de ahí cómo se lee o se interpretan los 10 mandamientos del Decálogo, evidentemente, ¿no? Bueno, la pauta la da el mismo Jesús, ¿no? Cuando dice en el Sermón del Monte, ahora sí, Evangelio según San Mateo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. O sea, no es simplemente el mandamiento, tal como lo menciona el Decálogo, es todo lo que hay detrás. Por esta razón, no es solamente decir, no voy a matar a nadie, es ni siquiera voy a hablar mal de él. O no cometeré adulterio. No, no es que no cometas adulterio, es que ni siquiera debes mirar, dice Jesús en aquel contexto, a una mujer para desearla en tu corazón. Es decir, que es a la luz del amor de Dios que Jesús va a leer aquellos antiguos mandamientos. Y es así como los leemos nosotros. Por eso, como se ha dicho muchas veces, el cristiano cuando es instruido, por ejemplo, en catequesis parroquial o en escuelas dominicales, sobre los 10 mandamientos de la ley de Moisés, que está muy bien, cuidado, no se puede quedar en la literalidad de esos mandamientos, tiene que ir más allá. O sea, no tendría sentido, por ejemplo, decir, a ver, ¿qué dice tal mandamiento? Pues dice, yo qué sé, pues no robarás. Pues muy bien, ya está. ¿Has robado alguna vez? No, pues fuera. No, 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 cuidado, no es eso. Es todo lo que hay por detrás, todo el espíritu de ese mandamiento, que es lo que Jesús exige, pero a la luz del gran principio que es el amor. Bueno, la segunda pregunta antes de formularla ya nos la había respondido Juan Mari. Ah, Y era, te me has adelantado, y sí. era ¿por qué en el Nuevo Testamento no se toma literalmente los 10 mandamientos tal cual como aparecen en Éxodo o como aparecen en Deuteronomio, sino que se hace pequeñas alusiones, ¿no? Como cuando el joven rico habla con Jesús, Jesús le dice no matarás, no robarás, tal cual, pero no hay una literalidad. Si tenemos que agregar algo, Juan Mari, si no pasamos a la siguiente. Solamente decir que no es únicamente, perdón, los 10 mandamientos. La lectura que hace Jesús, o sea, la interpretación que da Jesús de los textos del Antiguo Testamento, si nos damos cuenta, no se parece en nada a las lecturas literales que nosotros tendemos a hacer. O sea, Jesús lee en el Antiguo Testamento no lo que aparentemente se lee, sino lo que hay detrás. De ahí que la Iglesia, desde el siglo I, así se ve evidentemente en el Nuevo Testamento, la Iglesia aprendió a leer el Antiguo Testamento, como hemos dicho muchas veces, poniéndonos las gafas del Nuevo. O sea, no buscando la literalidad de lo que aquello quería decir o lo que podían entender los judíos de aquello, sino lo que como cristianos, a la luz del Espíritu de Cristo, a la luz del Espíritu Santo, podemos entender. De ahí que la Iglesia antigua, ya los padres de la Iglesia también, los descendientes de los apóstoles, empezaran a hacer un tipo de lecturas del Antiguo Testamento que eran muchas veces alegóricas. A veces se les fue la mano con la alegoría, eso es verdad, y exageraron mucho. Pero la idea es, y eso lo encontramos en las mismas epístolas paulinas, por ejemplo, que el Antiguo Testamento tiene que reflejar a Cristo
y lo refleja por medio de tipos, por medio de figuras, por medio de imágenes, cuya lectura literal pues a lo mejor no nos daría esa información, pero sí la lectura a la luz del Espíritu de Cristo. Actualmente y a lo largo de la historia de la Iglesia nos hemos encontrado con iglesias históricas, iglesias evangélicas, protestantes, iglesias muy tradicionalistas, con sectas que cogen la literalidad del Decálogo, tanto de la versión 1 como de la versión 2. Nos preguntan, ¿se puede considerar el que una iglesia tome a pie de letra, literal, los mandamientos del Deuteronomio para conocer un poco más de cómo se define su actuar? Bueno, el problema es que una iglesia que tenga conciencia de formar parte no de una denominación concreta, sino de la gran Iglesia Universal de Cristo, no se desmarcará de la lectura del Antiguo Testamento que indicó el propio Jesús. Es decir, se cuidará mucho de lecturas literalistas, porque las lecturas literalistas en realidad son pobres, son muy pobres y fomentan un espíritu que no es precisamente el espíritu del Evangelio. Mira, con esto mismo que estamos hablando, con esto del Decálogo, se ve claramente. Imaginémonos, por ejemplo, una lectura literalista. Una lectura literalista, por ejemplo, del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, tal como se lee tanto en el Decálogo de Éxodo como en el de Deuteronomio. ¿Vale? Pues una persona que lo lea estrictamente literal dirá, vamos a ver, ¿yo qué Dios tengo? Yo no adoro ni a Júpiter, ni a Venus, ni a Saturno, ni a Neptuno, ni a los dioses de la India, Brahma, Vishnu, Shiva. Yo solamente adoro al Dios único. Vale, pues ya está, ya he cumplido el mandamiento, qué fácil. El segundo mandamiento, vamos a suponer, no te harás imágenes para adorarlas, etc. Yo no adoro imágenes. Ya está, ya he cumplido. Ni fotos ni algo, dice uno. Nada. El tercero, yo qué sé, no tomarás el nombre, dice el texto sagrado, de Yahvé, Dios, en vano, Jehová, como dicen otras versiones. Una lectura literalista es, oye, yo a Dios nunca lo llamo así. Yo lo llamo Dios, simplemente. Luego es imposible que incumpla ese mandamiento, porque como no lo llamo por ese nombre, no lo nombro, pues estoy libre de culpa. Y así podemos seguir con todos, ¿no? Ese tipo de lecturas literalistas, ese tipo de lecturas lo único que fomentan a la larga o a la corta, aparte de una enorme pobreza espiritual, una enorme pobreza, a la larga lo que fomentan es, y eso lo hemos comprobado en persona, viéndolo muy de cerca, lo que fomentan es un tipo de religiosidad farisaica. Un tipo de religiosidad farisaica, como la de los fariseos de la época de Jesús, y muy autocomplaciente. Es decir, yo guardo los mandamientos. La prueba, no matarás. Yo en mi vida he matado a nadie. Claro, cuidado, Jesús dirá, cuidado, cuidado. No se trata de que cojas una pistola y dispares a alguien. Bueno, o como en la época, que cojas un cuchillo y apuñales a alguien. No, cuidado. Puedes estar matando de otras maneras. O sea, no podemos decir, qué bien, yo ya cumplo los mandamientos, ¿no? O, por ejemplo, aquello de decir, bueno, pues no hurtarás o no robarás. En la vida he robado nada, soy una persona súper honrada. Ya, pero ¿cuántas veces, sin darnos cuenta incluso, no robamos y no ya matamos, sino asesinamos las ilusiones de una persona? ¿O cuántas veces no robamos, arrebatamos la dignidad de alguien, tratándolo mal, por ejemplo? Cuidado. No podemos decir, ahí cojo los 10 mandamientos y ahí van, uno por uno, mira qué bueno soy. Desgraciadamente, como digo, eso lo hemos comprobado literalmente, lo hemos visto en cierto tipo de religiones y sobre todo cierto tipo de sectas cristianas. Es una religiosidad autocomplaciente, o sea, lo más opuesto al espíritu del Evangelio, y totalmente farisaica.
Es decir, yo guardo esto. Además que normalmente este tipo de religiosidad pasa como con los antiguos fariseos, pero sí, es que ya lo decía también el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, si todo se repite. No somos originales en nada, ni siquiera en los errores que cometemos. Realmente los fariseos de la época del Nuevo Testamento al final acababan dando más importancia a unos mandamientos que a otros. Y curiosamente siempre es igual. Siempre eran los mandamientos en relación con el trato con el prójimo los que salían perjudicados, ¿no? Siempre. Este tipo de religiosidad farisaica autocomplaciente, que solo se basa en el literalismo, acaba haciendo lo mismo. Nosotros hemos conocido, desgraciadamente, hemos conocido personas pertenecientes a grupos sectarios que dan mucha más importancia a la indumentaria, por ejemplo, ¿eh? Sobre todo la indumentaria femenina, que siempre suele ser la que se lleva la peor parte, mucho más importancia a eso que, por ejemplo, a una buena relación con los demás. Y eso es una cosa horrible, ¿no? Eso está completamente alejado del espíritu del Evangelio. No, no es la lectura literal ni de los 10 mandamientos ni de ninguna parte de las escrituras antiguas el ideal cristiano. El ideal cristiano es como dice Jesús, ¿no? Bueno, como dice el Evangelio de San Lucas, ¿no? Que dice que Jesús abrió el sentido a sus discípulos para que entendieran las escrituras, porque hasta ese momento las entendían literalmente, pero no habían entendido más. Jesús les abrió el sentido. O sea, la Iglesia cristiana, la Iglesia Universal de Cristo, ha tenido conciencia desde el siglo I de que para leer las escrituras del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, era necesario la unción de Cristo, la unción con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo abriera nuestro entendimiento para ver qué encontrábamos allí, más allá de la letra. Bueno, si lo va a decir San Pablo muy claro, ¿verdad? La letra mata, el Espíritu da vida. Y desde luego, las lecturas literalistas de la Biblia, del Antiguo Testamento, realmente matan. Eso lo hemos comprobado muy directamente. Un radio escucha nos comenta de que le ha gustado esta parte que exponía sobre la literalidad de los mandamientos y nos pregunta que si puedes recomendarnos algún libro donde poder leer en mayor profundidad sobre este tema. Pues este radio oyente nos coloca en una tesitura un poquito embarazosa, pero bueno, tenemos que responder, ¿no? Por honestidad. Recomendamos, aunque esté muy mal que lo diga yo mismo, recomendamos el libro, creo, Catecismo Cristiano para Mentes Inquietas, donde se expone claramente el decálogo. Y que el autor es Juan Mari. Eso es lo que no quería yo decir. Pero, ya lo digo yo, no te preocupes. No, menos mal, me echas un cable, ¿no? Es que, vamos a ver, no es un pretexto de pura propaganda de marketing que está lejos por completo de nuestra intención, de la nuestra personal y de Radio Anglicana, por supuesto, ¿eh? Pero es que concretamente ese libro se ha redactado precisamente pensando en este tipo de preguntas que muchas veces tienen muchos creyentes, no solamente de una iglesia, sino de todas, muchos creyentes que se plantean, bueno, ¿cuál es el sentido real que tienen los 10 mandamientos? ¿O qué sentido real tiene el credo? ¿Qué sentido real tiene cualquier cosa propia de la fe? Repitamos el nombre del libro, Juan Mari, y con esto finalizamos. Sí, es Creo, Catecismo Cristiano para Mentes Inquietas. Ahí lo tenemos. Creo, Catecismo Cristiano para Mentes Inquietas. Y ya que estamos, Editorial Solafide. Editorial Solafide. Perfecto. Es una editorial que, en fin, no es una editorial, digamos, oficial de ninguna iglesia, pero sí es una editorial que está dirigida precisamente por un compañero nuestro. Rubén Legidos. Queridos hermanos, pues hemos llegado al final de nuestro programa, esperando que haya sido de bendición para vosotros, esperando que también, como ha sucedido con este radio oyente, despierte interés en profundizar sobre
aquellos temas que aquí están tratando, pero sobre todo también para que despierte nuestro deseo de encontrarnos con la palabra y de encontrar a Cristo en las Escrituras, porque como bien lo dijo él, ellas dan testimonio de él. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias también por haber estado con nosotros en este espacio, por habernos compartido sus reacciones. También muchísimas gracias al reverendo Juan María por ese tiempo que nos dedica y todo el tiempo también que dedica al trabajo de Radio Anglicana. Así que, Juan Mari, muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros, a ti en primer lugar como director del programa, a todo el equipo que estáis ahí por detrás y, por supuesto, por encima de todo, gracias a todos nuestros radio oyentes. Sin ellos no hay radio. Y también gracias a nuestro hermano Juan Villegas, corresponsal en la Iglesia de México, que ya nos ha puesto también allí en nuestra página de Facebook, ha puesto ya el link para encontrar el libro del pensamiento para mentes inquietas del que nos ha estado hablando. Así que muchísimas gracias, Juan. Les invitamos pues para dentro de 8 días, si Dios así lo permite, encontrarnos aquí en una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Así que gracias y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.